Navidad llega y con ella pues también muchas inquietudes por parte de la gente que se va por las calles a disfrutar sin ton ni son, sin saber que la esencia propia es un asunto que va muy conectado con la religiosidad. Damos la bienvenida con nosotros acá al reverendo sacerdote José Pastor Ramírez, quien es salesiano, hijo de Don Bosco, SDB. Además es psicólogo, tiene expertise en diversas áreas, ha trabajado de manera directa con parejas de familias y demás, es su fuerte, ¿no? Y con él vamos a hablar del sentido, si se quiere, religioso de la Navidad. Así que me permito mucho saludar a un amigo de muchos años, José Pastor, bienvenido al programa. Muchas gracias, Ale, muchas gracias, Charis, por invitarme al programa esta mañana. Vamos a empezar a definir la palabra como tal, padre. Etimológicamente, ¿qué es Navidad? Si me permite, Alex, quisiera comenzar un poquito antes para que los que nos siguen, todo el público, tenga el fundamento donde surgen estas cosas. Por supuesto voy a responder esto. La primera, las Navidades está asociada a una práctica romana que se llama los Saturnales, que tenían referencia a Saturno. Saturno, como ustedes saben, es el dios de la agricultura, de la cosecha, de la recolección. Entonces, esa fiesta romana se asocia también después y pasó a ser una fiesta cristiana, donde le van a llamar después entonces la Navidad, en el solsticio de invierno. Es el día, es decir, el día es más corto, oscurece más rápido y amanece también más tarde también. Entonces, en esa circunstancia está asociada la Navidad a esa costumbre romana. ¿Quién es que pone o nombra ya la Navidad como una fiesta de la iglesia? Fue en el 324, 54 más o menos, Julio I. El Papa Julio I, entonces fija esta fecha y desde ese momento la cristiandad comienza a celebrarlo. Antiguamente hay una cita interesante en Isaías donde él comienza a criticar al pueblo porque levantan árboles y le cuelgan medallas de oro, de plata. Está haciendo alusión posiblemente a lo que vendrá después, que nace en el Europa del Norte, el árbol de Navidad. Por supuesto, ya sabemos también que ese nacimiento, que esa fiesta de Navidad tiene sus orígenes, entonces tiene como trasfondo histórico esa parte, digamos, esa costumbre romana. Ahora, lleguemos al ámbito cristiano. ¿Qué es la Navidad? La Navidad no es más que la celebración del gran acontecimiento, diría yo, el mayor acontecimiento de la historia, de que el Hijo de Dios se hace hombre para hacer nuestra experiencia humana y entonces desde la experiencia humana redimir al hombre mismo. Pienso que es el acontecimiento más mayor, estupendo que haya acontecido entre Dios y el hombre, su criatura. Él viene para salvarnos. Y no solamente se queda por allá en el Olimpo, como hacían los dioses griegos o latinos, sino que Él baja a caminar, a empolvarse los pies, las manos, para caminar con los suyos. Y de esa realidad entonces redimir a los seres humanos. Es interesante, por ejemplo, que en nuestro ambiente latinoamericano, más bien dominicano, porque he estado en otros países de América Latina y no es costumbre, la Nochebuena, por ejemplo. Sí. La Nochebuena, yo me pregunto, ¿por qué razón en República Dominicana se da tanta importancia a la Nochebuena, a esa cena de la Nochebuena? Y llega el momento que tú te preguntas, bueno, ¿y el 25 de diciembre qué pasó? Como que la gente se despreocupa del 25 de diciembre. Y la fiesta como tal es el 25 de diciembre. Sí. El 24 simplemente las vísperas. Entonces, como estamos tan felices de que va a nacer Jesús el 25 de diciembre, ya nosotros, heredados del judaísmo, celebramos las vísperas. Entonces la Nochebuena, la cena de Nochebuena es una celebración de las vísperas del nacimiento del Hijo de Dios el 25
de diciembre. Qué lindo. Mira, buenísimo, interesante. Claro, y es en esencia la razón que le da, que cobra Sentido, sentido, claro. claro, en este tiempo de la Navidad y que muchas veces hemos dejado de lado para otras cosas. Sí. Me interesaría muchísimo, pastor, que usted nos comente sobre la natividad del Señor, si realmente se da en esta época, porque la historia cuenta otras cosas y cómo llegamos a que al final su nacimiento pues se celebre en esta época del año. Sí, desmitificar un poco Desmitificar también. un poco, Exacto. claro. Es decir, el saber exactamente la fecha del nacimiento de Jesús, hay aproximaciones. Sí. ¿Qué ha hecho la cristiandad? Saben ustedes que el cristianismo nació en una cultura pagana, los romanos. ¿Qué hizo el cristianismo inteligentemente o también con ciertas consecuencias? Tomó ciertas fiestas importantes de los romanos y en esas fiestas importantes llegó a hacer coincidir fiestas también importantes del cristianismo. Los romanos hacían el culto al dios Sol, ese momento más alto del sol. Entonces para el cristiano, ¿cuál es el sol más grande? Jesucristo. Vamos entonces a celebrar esa fiesta más grande en torno a esa conmemoración romana. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, las vestiduras litúrgicas que usa el sacerdote en la Eucaristía son vestiduras un poco estilizadas ya de los romanos. Es decir, el cristianismo nació en un ambiente romano pagano. ¿Qué hizo el cristianismo? Adoptó muchas prácticas y las cristianizó. Y eso hacía también más fácil el que muchas personas puedan entrar al cristianismo. Y que el cristianismo también fuera una religión que pasara desapercibida hasta cierto tiempo, hasta cierto punto. No le interesaba de ninguna manera el ser centro de atención. Le interesaba solamente porque precisamente ellos anunciaban a Jesús, el Mesías, el Señor, que era el Hijo de Dios. Y ellos seguían al Hijo de Dios. La palabra cristiano, por ejemplo, interesante, visto desde el punto de vista de la palabra griega, donde surge, son pequeños cristos. Entonces los romanos, cuando veían los cristianos caminar por las calles de Roma, decían, burlándose, ahí viene un grupo de pequeños cristos. Y cuando a los cristianos le decían eso, parece que le encendían de un ardor especial, adelante, porque somos pequeños cristos. Es decir, un cristiano es aquel que está llamado en su lugar donde esté, en la familia, en el hogar, en las calles, en el trabajo, a ser un pequeño Cristo. Si nosotros lográramos eso, sería algo maravilloso. Así es. ¿Sabe qué podría parecer, Padre Pastor? Podría parecer, si se quiere, como de repente pensar la palabra como tal en medio de una situación tan difícil que vivimos a nivel conceptual, a nivel de país, a nivel de este escenario pandémico en el que nos encontramos. ¿Cómo poder traer a colación y poner de manifiesto pequeños cristos que se desprende de la palabra como tal, el ser cristiano? Porque de repente el panorama no pinta del todo halagüeño, ¿eh? Aquí hago una referencia y tiro agua para mi molino. San Juan Bosco, el lema de San Juan Bosco para presentarle a sus estudiantes era buenos cristianos y honrados ciudadanos. Es decir, yo puedo ser buen ciudadano sin ser cristiano, pero nunca puedo ser un buen cristiano sin ser un honrado ciudadano. Nunca. Buenísima analogía esa, ¿eh? Nunca. Entonces, ¿qué es lo que busca Don Bosco? La palabra honrado significa, ¿cómo le llamamos nosotros normalmente a los diputados y senadores? Honorable. Honorable. Sí. La persona que es honrada es honorable. La honorabilidad. Entonces, Don Bosco... Que es como un tema majestático también. Claro, Don Bosco quería hacer de esos muchachos honorables cristianos, es decir, honorables pequeños cristos que testificaran a Jesús en la sociedad. Desafortunadamente, el cristianismo ha caminado mucho, pero nos falta mucho todavía. Es decir, la política, yo siento que se ha erigido en bases engañosas, en bases que no son las mejores, sobre todo no son los valores, sino los antivalores. Es el apoderarme, es el aprovecharme, voy a buscar lo mío.
Entonces, un buen cristiano, un honrado ciudadano y un pequeño Cristo no va a buscar lo suyo, va a servir a los suyos. Desafortunadamente, en nuestro país, yo siento que detrás de un corrupto hay un personaje con problemas de orden psiquiátricos, psicológicos, porque los perfiles que estoy viendo en la prensa y la televisión son perfiles que responden muy bien a características muy específicas de perfiles determinados de personalidad. Por supuesto, no tendrán todas las características que debe reunir para definir ese trastorno de personalidad, pero ahí hay unas condiciones, hay unas características que van perfilando esa personalidad en ese trastorno. Entonces yo siento que lo que falta es que seamos capaces de fundamentar nuestras vidas en los valores y entonces dar el paso importante. El cristiano, el pequeño Cristo, no se queda en los valores, sino que da el salto a las virtudes. ¿Cómo yo doy el salto a las virtudes? Haciendo un hábito de un valor. Cuando yo convierto un valor en un hábito, fácilmente pasa entonces a ser virtud. Y ese es el plus que aporta el cristianismo a la educación de la sociedad, a la educación humana. Llevar a los pequeños Cristos, a los buenos ciudadanos, a los buenos cristianos, a ser entonces honorables, virtuosos. Wow. Le pregunto, padre, ¿cómo esta ardua tarea de formar pequeños Cristos, en quién reposa? ¿Cómo se puede formar pequeños Cristos desde la familia? Y la pregunta surge de la preocupación a la vez de que vemos que muchas veces se relega esta tarea, ¿no? De formar valores, de poder formar esas virtudes en los seres humanos, quizás a la escuela, quizás a los aparatos, ahora que prima mucho el tema de celulares, niños que lo vemos a veces, un celular es como su cuidadora o cuidador, a la sociedad, a la política, no sé, se relega como mucho esa tarea que al final debe ser en la familia. Entonces, ¿qué papel ahora está jugando a su entender la familia para formar esos pequeños Cristos? En la tradición judía veíamos cómo había una preocupación de que los niños desde muy temprana edad conocieran la palabra, conocieran la historia y crecían con unos valores, pero esa tarea la hacía la familia. ¿Qué estamos haciendo en el día de hoy? ¿Qué lectura le da? Yo pienso que tu pregunta le permite también al padre pastor compartir experiencias, porque Claro. trabajas, como le conozco, trabajas muy de la mano con Y familias, hay una tradición con salesiana parejas, importante de la claro, familia, claro. con novios y demás, o sea que sería interesante tu respuesta. Sí, yo sostengo que el buen ciudadano, el buen político nace en una cuna. ¿Qué significa? Que nace en una familia. En una familia donde las cosas se hacen como deben ser. Donde papá y mamá, primero, tienen una familia, digamos así, normal, una familia nuclear. Papá, mamá. Si se dan cuenta, la sociedad de hoy día, por las circunstancias diversas, múltiples factores, tenemos familias, un alto por ciento de familias, diría yo casi más de un 60% de las familias dominicanas y latinoamericanas son monoparentales, es decir, dirigidas por mamá mayormente, algunas veces por papá y en otros casos aún por abuelas y abuelas o tías o madrinas o padrinos. Esa es la historia del dominicano que va a ocupar ciertos puestos políticos o públicos en América Latina y en nuestro país. Una persona que tenga ya que venga ya de esa edad de cuna, una familia, digamos así, disfuncional, con todas las carencias de afecto, de cercanía, de amor, entonces es natural que tengamos lo que tenemos hoy día. La familia para mí es el pulmón de un país, es el pulmón de una cultura. Y cuando los pulmones se daña el organismo entero. Y no hemos querido entender esa realidad. El cultivar los buenos noviazgos, los jóvenes,
Un elemento que siempre le insisto a las parejas y es una de las causas de los conflictos intrafamiliares y de pareja es que no nos conocemos a nosotros mismos. Cuando una persona no se conoce a sí misma, no puede conocer al otro. Y quiere que el otro sea como yo quiero. Y es imposible. Si tú no eres capaz de cambiar tú mismo porque te falta fuerza, tú no puedes exigir el cambio a otro. Más bien tú tienes que cambiar para que cambie el otro. Entonces es fundamental en la familia que sea una familia asegurarla. Pero ¿cómo se asegura una familia nuclear? Tiene que haber muchos factores. Papá y mamá tienen que tener trabajo. Tiene que haber una seguridad social. Tiene que haber una seguridad también de que mi hijo va al colegio y mientras va al colegio nadie lo va a asaltar. Esos asaltantes, esta mañana entraba aquí en la televisora y decía una señora que está en recepción, acaban de asaltarme. ¿Qué significa eso? Que estos niños que nacen en familias disfuncionales, fácilmente, si no son bien atendidos, van a terminar en la calle porque hacen de los amiguitos, de los grupitos, sus amigos, sus compañeros de ruta. Entonces van a terminar mal porque quieren tener dinero. Tenemos un espejo en el norte, una cultura más desarrollada, con más capacidades económicas, y el latinoamericano, el dominicano, se ve en ese espejo y quiere ser como ellos. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿cómo dominicanos de cierta categoría, de ciertas familias, han caído en la bajeza que están cayendo? A eso iba, Padre Pastor, a eso iba, porque le quería preguntar, ¿por qué se desvirtúa, si se quiere, la génesis? ¿Por qué se desconceptualiza la esencia? O sea, vemos de repente gente que nace, como bien usted señala, en familias que cualquiera diría son ejemplo para la sociedad, pero en el transcurrir de su vida hay un momento en el que dicen, ¿por qué me fui de lo que yo realmente aprendí? O hay gente que ve delinquir a alguien y dice, pero eso no fue lo que le enseñó doña Ramona, don José, que eran padres totalmente ejemplo de sociedad. ¿Cómo se da este paso de descontinuar? Ciertamente, hemos de decir la verdad, hay familias nucleares buenas, con valores, con virtudes, que quieren formar a sus hijos. Pero recuerdan que la familia es un ente en una sociedad y la sociedad entonces es una educadora y tiene tanta incidencia en el niño como la familia misma. Si te das cuenta, la mayor parte del día el niño la pasa en la escuela, en la calle con los amigos. Son muy pocos los tiempos que pasan en la familia. Entonces la incidencia de la sociedad corrompida, dañada, de antivalores, de irrespeto, incide en la persona. Si a esa realidad hay debajo también una propensión a ciertas deficiencias de la personalidad, entonces se suman todos esos elementos y van dando entonces un perfil. Y ese perfil entonces es lo que vemos socialmente. Sí. Diputados, por ejemplo, que nos venden por no haber leído un proyecto de ley como se merece. ¿Usted cree que es posible que a mí me entreguen un proyecto de ley donde está de por medio el futuro, la libertad de los dominicanos, y yo simplemente levanto la mano sin leer el proyecto de ley? Es un pecado mortal, porque ese hombre, esa mujer, está comprometiendo al país. Está, por ejemplo, esos famosos peajes sombra, por ejemplo, que nos tienen arrodillados. Y así también hay muchas experiencias sombras que se han aprobado los diputados, los senadores, y que hoy estamos arrodillados en esa situación. No es posible. ¿Por qué? Porque falta el que si a mí me eligieron como diputado o senador, yo tengo que hacerlo bien y dejar mi sello ahí. Mi impronta. Mi impronta. Claro. Yo estuve ahí y lo que yo hice está bien hecho. Que me llamen donde quiera, porque lo defiendo donde quiera que me llamen, a cualquier tribuna. Pero la gran mayoría de nuestros diputados y senadores no logran decir y expresarse en esas palabras. Más bien lo que hacen es delatarse. El ser humano tiene también la capacidad de decir las vergüenzas que él tiene, decirla que la está cometiendo otro.
porque no es capaz de reconocerla en sí mismo. Y eso, yo he escuchado pronunciamientos de líderes de partido, hablar del ministerio público, hablar de la sociedad, pero se están reflejando ellos mismos. Yo me digo, no despierta, hombre, no te das cuenta que te estás describiendo tú y tu partido. Cálmate, haz un análisis, conviértete. Lo que deberían hacer ciertos partidos en este momento, ¿qué es entrar en una gran habitación y hacer un gran examen de conciencia. Nos hemos equivocado. Y si me he equivocado, yo tengo que reconocer que me equivoqué y que los míos también se equivocaron junto a mí. Y ese es el camino para formar hombres honrados y cristianos buenos. Qué buena Ese es el gran ejercicio, convocatoria, qué buena convocatoria. Ese es el gran nos ha ejercicio invitado. y claro, y qué manera de poder concluir esta entrevista con el padre José Pastor Ramírez, quien es el inspector de los salesianos de Don Bosco. Por último, padre, un mensaje a la sociedad de cara al tiempo de Navidad. El Señor Jesús nace y nos está invitando a hacer un espacio en nuestros corazones, a convertirnos, a cambiar. Abramos nuestras vidas a Jesús que viene a salvarnos para que Él nos siga convirtiendo en pequeños Cristos y podamos ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Muchas gracias, Alex. No, un placer, padre. Un placer, Usted tiene las redes alborotadas. Aquí hay muchísimas preguntas. Atención a producción, porque deberíamos tener al padre Pastor más a menudo con nosotros, porque es muy didáctico. Sí. O sea, el padre Pastor es muy didáctico. Y a propósito, quiero que sigan sus redes sociales, porque por ahí siempre vive compartiendo cápsulas interesantísimas para los jóvenes, para las familias, para los niños también, para la convivencia humana en sentido general. Y la verdad que ha sido una joya tenerle entre nosotros acá en el programa. Sí, y todo lo que ha compartido el discurso, ¿no? que nos ha invitado es como un poco a la reflexión, a la conciencia, y es necesario. Esta entrevista enriquecen, despiertan, hacen llamado pues a la conciencia en este tiempo que además es muy propicio, de manera que muchísimas gracias de nuevo, ojalá tenerle más a menudo por aquí. Gracias, Sharif, gracias, Alex, Enhorabuena. gracias por invitarme a este maravilloso programa esta mañana. Cómo no, agradecemos entonces al padre José Pastor Ramírez, quien pues muy gustosamente ha venido acá con nosotros a acompañarnos en el programa. Él es el inspector de Salesiano de las Antillas, de los hijos de Don Bosco, a quien les hemos tenido y pues muy gustosamente ha emitido estas informaciones envueltas en mensajes que son imperdibles. Así que enhorabuena, padre. Gracias por acompañarnos. A ustedes les invitamos a continuar con más el programa. No se nos vaya. Tras la pausa, seguimos conectando con nuevos invitados e igual desplegando todo el cúmulo de segmento que tendremos hasta las 10 de la mañana. Se queda con nosotros. Voy a llegar al portal, Rey que soy.